Los últimos años, las autoridades han ido transformando sus formas de fiscalización, sobre todo ante la digitalización de los procesos. Por eso, no podemos dejar de lado un tema tan importante para las empresas como el de nuestro panel, medios de fiscalización en materia de seguridad social y su defensa, que estará a cargo de la moderadora licenciada en Contaduría Pública María Guadalupe Barba Gudiño, socia de auditoría del corporativo MSN Consultores. Ahora me permitiré presentar y leer un breve resumen del currículum de nuestros panelistas. Doctor Juan Carlos de Obeso Orenday, licenciado en Derecho por el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, maestría en Impuestos por la Universidad de Guadalajara, maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, maestría en Derecho Constitucional Contemporáneo por el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, doctor en Estudios Fiscales con orientación en Gestión e Intermediación por la Universidad de Guadalajara, doctor en Derecho con orientación en Constitucional por la Universidad de Guadalajara, director del área de Defensa Fiscal de la firma Ramos Castillo Abogados S.C., el maestro Bernardo González Vélez, licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara, licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestría en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por la Universidad de Guadalajara, ex asesor parlamentario de la 63ª legislatura en el Senado de la República, coautor del libro Siroc y Satic por la editorial ISEF, miembro de la Comisión Representativa ante el Organismo de Seguridad Social, Región Centro-Occidente, el maestro Gabriel López Ortega, licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestría en Seguridad Social por el Centro de Estudios Superiores UTEGRA, presidente de la Comisión de Seguridad Social e Impuestos Estatales del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, socio de la firma Graf Auditores y Consultores S.C., docente en diversas universidades y colegios de contadores. Dejamos unos minutos al finalizar el panel para preguntas. Sin más, dejo el micrófono a nuestra moderadora. Buenos días, bienvenidos. Iniciemos con este gran tema que son medios de fiscalización y defensa y platiquemos un poco de la actualidad. Normalmente, cuando hablamos de seguridad social, pensamos en atención médica, en incapacidades, en pensiones, pero olvidamos la importancia del papel que tiene el Instituto Mexicano de Seguro Social como organismo fiscal autónomo para lograr que los patrones paguen sus cuotas. Y para ello, obviamente se apoya en la ley, en sus reglamentos y de forma supletoria en el Código Fiscal de la Federación. En ellos podemos encontrar los diversos procedimientos a los que puede acudir la autoridad para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los patrones. Actualmente, el CFDI se ha vuelto fundamental para las diversas autoridades fiscales como herramienta de fiscalización. Debido al tipo de información que contiene, además de que al ser digital, sus plataformas y programas tecnológicos le permiten de forma muy eficiente conocer discrepancias en la presentación de la información. Pero esto no es el único hecho que existe la problemática y no solamente el hecho de que mandemos información, que nos enfrentamos a que también hablamos de la fiscalización con el IMSS, el hecho de que el patrón tenga el desconocimiento respecto a los diferentes actos de fiscalización, sus plazos y formas que tiene como consecuencia, y lo cual genera una serie de arbitrariedades durante los procesos. Por ello, me gustaría empezar con los expertos que nos platiquen sus experiencias. Y quiero empezar contigo, Juan Carlos. ¿Cuál es la diferencia entre un acto de fiscalización y las facultades de gestión? Bueno, antes que nada, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bueno, buenos días primero, agradecerles a
a Carla, a MCN, por la invitación. Felicitar a todos porque en sábado estamos aquí 9 de la mañana muy despiertos. Yo no estaba muy despierto, que digamos. Entonces, muy alegre de estar aquí. De verdad, un orgullo. Carla, ya sabes que te queremos mucho. A todo tu grupo de trabajo, a todos ustedes, a la gente que seguramente nos está siguiendo por redes sociales, etcétera. Y bueno, la verdad es que tengo que decirles que el jueves pasado tuvimos una reunión para juntarnos, para platicar sobre la dinámica de este panel. Y cambió toda la dinámica, por lo que me doy cuenta, porque la pregunta no es lo que dijimos, pero me siento muy bien. Lo que logramos ese jueves fue una muy buena borrachera, eso sí, ¿o no es cierto? Eso sí estuvo muy bien. Entonces, bueno, ahorita lo que vamos a platicar un poco de fiscalización y gestión. Yo les diría, llevo 20 años trabajando, litigando en temas más fiscales, administrativos y constitucionales. Los expertos, la verdad, entre Bernardo y Gabriel, son los que tienen más seguridad social. Yo he trabajado con Carla temas de IMSS. Pero me gustaría platicar un poco, si les parece bien, más que qué es una facultad de gestión y comprobación o fiscalización, cómo ir transitando el tema de la comprobación y la gestión en temas fiscales, porque creo que vamos a llegar a un acuerdo, no sé, Bernardo, Gabriel, de que actualmente la manera en que el SAT fue implementando sus esquemas de fiscalización y de gestión empiezan a permear en el Seguro Social. Y me parece que como lo hicieron hace 20 años, lo empiezan a hacer ahorita y tal vez podamos llegar a un consenso en este punto. ¿Por qué digo esto? Yo cuando empecé a litigar en 2000-2003, cuando llegaba al SAT, solamente teníamos como herramienta de preocupación lo que son las facultades de comprobación. Es decir, estas facultades de resarcimiento a un quebranto hacendario. La autoridad estaba persiguiendo a aquellos que, ejerciendo su derecho de autodeterminación, sabemos que el artículo 6 del Código establece que yo me autodetermino, yo establezco una mentira, ya sea porque simulo, porque no añado, porque compro facturas, por lo que ustedes quieran y gusten. La autoridad lo que hacía era hacer un sectorizar, llegar a facultades de comprobación y tratar de resarcir el daño hacendario correspondiente. Y de 2002 a 2014 encontrábamos que el gran riesgo que teníamos en materia fiscal, y ahorita vamos a ver en Seguro Social, era que se fueron radicalizando las facultades de comprobación bajo un modelo punitivo. ¿Qué es esto, Juan Carlos? Bajo un análisis económico del derecho, lo que decía la autoridad, vamos a hacer que sea muy costoso y que no sea rentable mentirle al SAT, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que decían? Vamos a poner multas muy altas, vamos a poner sanciones mucho más altas para que la gente se la piense 2 veces antes de mentir. Y si lo llevo a cachar que mintió, vamos a establecer sanciones que el monto de lo que dejó de pagar, aunque el impuesto sea el 35, 30 o lo que sea, llegue a ser el total de la operación que mintió. Y entonces que me salga mucho más caro mentir y ese sea tu riesgo. Eso fue de 2002 a 2014. A la par, vamos a generar un escenario de presencia, que esto es un poco la gestión, pero una gestión muy incipiente. ¿Qué significa la presencia, Juan Carlos? Que la autoridad estaba muy alejada de los contribuyentes, había gente que se sentía ajena a la autoridad, se sentía ajena al tema fiscal y lo que necesitábamos era que la gente se sintiera observada. Con el simple hecho de que te sientas observado cambia tu comportamiento frente a quien sea. Había una vez hace tiempo, cuando estaba trabajando todavía en una de las maestrías, me acuerdo, me decían en España, que había un problema con una ciudad porque había calles ahí abandonadas, había gente ahí acostada drogándose, etcétera, y que decían, ¿cómo le podemos hacer para controlar este tipo de fenómenos sociales? Y lo que decía un sociólogo era muy simple, pon una lámpara. Si pones una lámpara, la gente se siente observada y se va a ir. Pusieron lámparas y se fueron, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo la autoridad fiscal de 2002 a 2014? Vamos a hacer que la gente sepa que los estamos viendo. Vamos a hacer todas las ilegalidades posibles. ¿Cómo qué? Como cartas de invitación, para que la gente reciba una carta de invitación y aunque sea totalmente ilegal, el cuate ya sabe que se la llevó, ¿no? Y ya no soy el ente ajeno, que no está ahí, que está desaparecido, que no saben que existe, sino que es un cuate que saben que está, que le llega la invitación y aunque le diga pura tontería la invitación, sea ilegal, tú como abogado te burles, el contribuyente ya perdió su tranquilidad y sabe que tiene que reaccionar, ¿o no es cierto? Es una manera en la que trabajó del 2002 a 2014 la autoridad fiscal. Y todos decíamos, teníamos paneles y reuniones y te vamos a platicar un poco, seguramente Gabriel, Bernardo, un poco de esto, pero fíjense cómo funcionaba el SAT de 2002 a 2014. No sé si el IMSS algo parecido. Y cuando llegaban las cartas de invitación, todos decían no las peles, no sirven de nada, presentamos juicio, salió jurisprudencia, no es un acto impugnable, pero el contribuyente ya estaba asustado.
2014 llega la reforma fiscal de Peña Nieto, en la que todo el mundo dijo que no sirvió para nada, pero lo que hizo la reforma de 2014 fue hacer un ajuste, no en temas sustantivos de impuestos, sino en temas de fiscalización. Y lo que pasó en 2014 fue que dijo la autoridad, no me es rentable el modelo de comprobación. ¿Por qué? Porque el cuate que mintió ya se fregó el dinero, y ese dinero ya se lavó, y ese dinero ya se pasó a la economía. Y cuando llego con el contribuyente a cobrarle, ¿qué creen? Es insolvente. Y las personas morales se vuelven insolventes. Y por lo tanto no me sirve el modelo, porque además me cuesta el modelo. ¿Por qué me cuesta? Porque tengo que mandar a la auditoría 12 meses más 6 meses para la determinación. Llego, debes 800 millones de pesos, pues ¿qué crees? Tú tengo dinero. Cóbrate con lo que hay. Y hay insolvencia. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la autoridad se da cuenta que además el dinero ya se movió, ya hubo fraude fiscal, ya está moviéndose en el mercado y el cuate, el facturero o el que está simulando, trae un montón de lana y no hay cómo llegarle. Y entonces en 2014 hacen un cambio muy importante en términos, no insisto, del impuesto o de la contribución, sino de cómo vamos a fiscalizar. Y lo que hacen es fortalecer lo que llamas ahora sí facultades de gestión. ¿Qué son las facultades de gestión? Vamos a neutralizar al cuate de inicio, lo que se llama la muerte civil o la presión civil. Vamos a generar un escenario en el que si yo me doy cuenta que Juan Carlos se porta mal, no voy a hacerle una facultad de comprobación de 18 meses, lo voy a neutralizar, lo voy a publicar, lo voy a sacar del mercado. Y en ese momento, cuando me dé cuenta que el cuate está vendiendo facturas porque está simulando operaciones, le voy a poner un listado del 69B y en consecuencia ya va a salir publicado por todo el mundo y sus facturas carecen de efectos fiscales. Además, le voy a cortar el certificado de sello digital para que no pueda facturar. Es decir, la facultad de gestión no genera un quebranto, no genera un resarcimiento, pero lo que hace es que los contribuyentes son neutralizados, con la finalidad de que no sigan afectando la economía nacional. Actualmente, no sé en el IMSS, aquí sí les iba a preguntar de hecho a Bernardo y a Gabriel, no sé en qué etapa estemos ahorita nosotros frente al IMSS en gestión, porque en el saldo que hemos logrado de 2014 para acá, o no me digan o no han escuchado ustedes que la gente está más preocupado porque le cancelen el certificado de sello digital o los listen que les fijen un crédito fiscal, ¿o no es cierto? ¿Estamos preocupados por eso? Cuando me cancelan un sello certificado de sello digital o me listan, ya sea por el 69B o ya sea porque me listan por la UIF, por el 115 de las instituciones de crédito que me ponen personas bloqueadas, la gente está más preocupada por eso que porque me llegue el SAT y me termine un crédito fiscal y me embargue cuentas bancarias. ¿O no es cierto? Hay un cambio radical de preocupación. Esa diferencia es la facultad de comprobación antigüita de la facultad de gestión. ¿Dónde está la apuesta actualmente de las autoridades fiscales? Hablo del SAT. En la facultad de gestión. ¿Por qué? Porque es automática. A mí me cachan que me porté mal y me cierran la llave del certificado de sello digital. Me dan una aclaración, lo levanto y después voy a juicio y no me dan suspensión. El cuate no puede facturar de aquí a que gane el juicio. Y se murió. ¿Se dan cuenta lo que es la muerte civil? Pues, lo que es neutralizar. No sé, por ejemplo, ahí en el IMSS, cuál es el estatus en temas de ese tema de la gestión. No sé si alguien me quiera comentar sobre eso. Perdón, Lupita, que pregunte, pero es que así soy dentro. Bueno, primeramente, muy buenos días a todos. Muchas felicidades, Carla, por tu aniversario y a todo el equipo de trabajo. Es un honor para nosotros estar aquí, apoyándote y pues, como todo, ¿no? Todo un folclore estar aquí. Juan Carlos, lo que acabas de decir, sí tiene hay una parte muy similar en la parte de seguridad social. Para nosotros, en el caso del SAT, al contribuyente cuando lo aterrizas, lo identificas, le cancelan los sellos. Ese es el primer estatus, ¿no? Igual lo exhibes en el 69B y todo lo que puede pasar. En materia de seguridad social hay algo similar. ¿Qué pasa cuando un patrón tiene ciertas anomalías que le presenta el IMSS? El IMSS tiene unos parámetros internamente donde va un comportamiento del patrón, donde lo van visualizando y de alguna forma lo van checando. Cuando ven una irregularidad
en el movimiento de trabajadores, por ejemplo, que los doy de baja y luego nuevamente los doy de alta, para el Seguro Social es algo que es una anomalía. ¿Qué pasa? Sin avisarte, te suspende el registro patronal. ¿Sí? O sea, él te dice, te doy de baja y nomás te dicen por 251, lo que todos conocemos. Lo damos de baja por el 251 y entonces, ¿qué haces? Provocas a que alguien se acerque a la autoridad y pregunte qué pasó. Y es cuando en ese momento pues empezamos a ver, pues mira, te di de baja porque te pongo el pretexto de que no te localicé. Es el principal. Y luego preguntas, pero ¿cuándo me notificaste? ¿Cuándo me fuiste a tocar la puerta? Y te sacan un historial. Mira, fuimos tal fecha, tocamos la puerta, tocamos el timbre, hicimos esto, y te sacan un historial que no es verdad. Y nos recibió fulanita de tal. ¿Quién es fulanita de tal? Pues era tu secretaria. No, no es mi secretaria, yo ni la conozco. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces empiezan a ver quién eres. Y a ver, vuélveme a traer papeles y vamos identificándote y vamos viendo qué estás haciendo y si estás bien clasificado, pasa lo mismo. Cuando un patrón empieza a tener un rezago en el pago de cuotas, también es una parte que también de repente te neutralizan. Te dicen, oye, tengo tantos meses y ni tú ni te me acercas para hacer un convenio, ni tengo nada de saber, no sé nada de ti, y sin embargo sigues teniendo trabajadores activos. ¡Pum! Cierro la cortina, entonces ¿qué pasa? Vuelves a regresar, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me diste? Pues sí te debo, pero pues no te, bueno, pues acércate. ¿Sí? Sin necesidad de comprobar si estás cotizando bien o estás cotizando mal. Simplemente te neutralizo en ese momento. José Gabriel. Otra experiencia que tengas. Otra cosa, ahorita, por ejemplo, es las cuentas bancarias. Me debes dinero, te congelo la cuenta, te das cuenta en el momento que quieres pagar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí nomás te aparece una alerta de que la cuenta no se puede mover, hablas al banco y el banco te dice, es que el Seguro Social me acaba de decir que está suspendido. Y es cuando te acercas a la autoridad. Sin necesidad de mover nada más, ni que vayan a hacer uso de facultades de comprobación ni nada. Simplemente el registro patronal o la cuenta bancaria es el principal elemento para poderte tú a darte a conocer si existe o no existes. Ahí también han encontrado que hay patrones que nunca se han parado, que no eran y que no existían. O sea, lo que el SAT hace en certificado, en SIMS te quita el registro, claro, y estás en la misma. Estás prácticamente inhabilitado. Al final del día los trabajadores no tienen hasta servicios médicos, entonces es un problema eso. Adicionalmente a todo lo que ustedes comentan, el tema de la constancia de cumplimiento, si la tienes positiva, entonces orilla a los patrones, bueno, no sé si sea la palabra correcta el decir orillar, pero pues al final del día el tener una constancia de cumplimiento positiva obliga a los trabajadores a tener todo en regla. Entonces, que de hecho es un requisito al final del día. De hecho, lo de la constancia se fortalece por REPSE, ¿no? Porque al final del día fue un requisito que se generó mucho, ¿no? Sí, definitivamente, pero independientemente del tema de REPSE, pues para cualquier patrón en materia de construcción, pues, y más si estás en obra pública, lo primero que te piden es, oye, pues si quieres entrarle al tema de participar en la obra, lo primero que me tienes que traer es tu constancia de cumplimiento positivo. Gabriel, voy a aprovechar que tienes el micrófono para regresar al tema de las invitaciones. Últimamente el IMSS ha emitido invitaciones a más no poder. Respecto a eso, nos están pidiendo obviamente corrección de sus obligaciones, ya sea en materia de integración salarial, sujetos de aseguramiento, que si clasificación de empresa, que son las más comunes. ¿Es obligatorio dar atención? Bueno, antes de contestar si es obligatorio o no, ahí me gustaría comentar las dos tipos de correcciones que hay. Está la corrección espontánea, que al final del día es yo patrón, me acerco al instituto y digo, ¿sabes qué? Tengo pecados y vengo a confesarme, ¿sí? Entonces ahí presentas tu formato Corp 01
y te traen, y ya que te aceptan la autocorrección, pues te dan una lista de cédulas como si fuera dictamen, y sobre eso pues tú lo llenas como si fuera un dictamen como tal, y entregas toda la información de los problemas que tienes en la empresa, ¿no? Posteriormente pues está la corrección inducida, que es la corrección inducida en el cual el instituto te dice: ya te vi y te invito a que te corrijas, y es el tema del que estamos ahorita tratando. Yo lo que te comentaría ahí es, dependiendo qué tanto, o sea, la situación en la que está el patrón. Por ejemplo, si la corrección va dirigida a un patrón que está obligado al dictamen, yo diría, no aplica la corrección, a razón que ahorita nos confirmen aquí los abogados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen tienen la obligación a dictaminarse todas sus obligaciones. Si la empresa es una empresa que no cumple con el requisito para presentar un dictamen obligado, pues a lo mejor sí, primero tendrías que analizar en cierto punto qué tanto problema tienes en materia de cumplimiento de cuotas obrero-patronales, para ver si realmente te conviene el contestar una invitación o no. Yo soy de la idea de sí atender la contestación, pero en el tema de si es obligada, ¿sabes qué? Yo estoy obligado al dictamen, gracias, pero pues no acepto tu invitación. Es como un llamado a misa, como una invitación que me hagan a una fiesta. Yo sabré si voy o no voy a la invitación, ¿no? Entonces, básicamente es el primero analizar, antes de contestar, cómo está la situación en tu empresa, para verificar si realmente es conveniente atender esta corrección o no. Mira, fíjate bien lo que pasa. Las invitaciones normalmente es una forma de acotar los procedimientos administrativos por parte de la autoridad. Esto es, no nomás las invitaciones son a la autocorrección. Hemos tenido casos de las invitaciones de un patrón dictaminado, donde le da una invitación al patrón y le dice: oye, de acuerdo a tu dictamen presentado con el ejercicio fulano de tal, hemos observado que tienes ciertas anomalías o ciertas situaciones en las cuales, y te detallan. Y te están invitando a que vayas y te regularices y les pagues, no a que te regularices. O sea, ve y págales lo que estamos suponiendo que presumiblemente estamos viendo en tu dictamen. Y así puede suceder también en autoclasificación de empresas. O sea, al momento te están diciendo: oye, hemos detectado que la actividad que desarrollas no coincide con la clasificación en la que estás. ¿Y por qué? Pues porque posiblemente pasé por ahí y vi que estabas ahí haciendo otro tipo de actividades que no eran las que yo estoy verificando que tienes en tu inscripción. Pero todo es un acotamiento. ¿Por qué? Porque con eso se están evitando hacer procedimientos que deberían de hacerlo de carácter legal, o sea, decir: oye, hay un procedimiento de acuerdo al Código Fiscal de la Federación y que debiste haberlo hecho para poderme requerir si presumes que tengo una irregularidad. Oye, Bernardo, pero entonces, ¿estas invitaciones sí son un medio de fiscalización? Claro que sí son un medio de fiscalización, pero como son las llamadas a misa, o sea, son las hojas parroquiales que todo mundo vemos y que a veces decimos, nos hablan: oye, ¿qué le hago? Pues si no tienes más papelitos para ponerle a la madera para que no te suene la ventana, pues ahí, o sea, es lo único que puedes hacer con ellas. Ahora, como tal, no tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque no hay una formalidad como tal. Igual cuando te hablan por teléfono, hoy por hoy las revisiones secuenciales hablan por teléfono y te dicen: oye, ¿me puedes traer esto? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué no me lo pediste en la R1? Porque eso lo estás pidiendo al patrón ya espontáneamente, y todavía el patrón te dice: oye, ¿me vas a dar comprobante de que te estoy entregando? No, no te puedo dar nada. Estamos haciendo una consideración para ti para que proceda todo rápidamente. No, o sea, vamos. Oye, Juan Carlos, y en base a estas situaciones, ¿consideras que hay alguna defensa? ¿Contra las invitaciones? Sí. No, pues, con las invitaciones, a ver, en términos legales no es una fiscalización como tal, porque la fiscalización en términos legales, digámoslo así, es
que legítimamente la autoridad puede incorporarse y molestar en tu intimidad, en tus papeles, en tu domicilio, con un procedimiento previamente establecido. También decía Bernardo, del tema de que tiene que haber un procedimiento conforme a ley y demás. La invitación está más en una visión de, insisto, de visualizar. A ver, aquí estoy y lo que me llama la atención es cómo contestar, ¿no? Porque luego te dicen, ¿qué hacemos? ¿Contestamos o no contestamos? La pregunta que siempre te dicen es que si no contesto se van a enojar. Y si contesto, pues ¿qué les voy a decir? Y la gran bronca es que al final del día saben los contribuyentes en muchos de los casos que sí están mal. Y quieren a veces utilizar la invitación como un modelo para atemperar una problemática que se va a detonar al final del día. O sea, es difícil que la invitación, salvo que haya un tema de corrupción que a veces se da, que al final del día es vamos a resolver con la invitación un tema de corrupción dentro de la autoridad, pero si realmente hay una problemática, la invitación es un paliativo. Yo siento que como tal, la invitación, yo si me llega un asunto de una invitación y la peleo, pues van a decir que es improcedente la defensa como tal. Pero sí siento que es un mecanismo que permite alertar hacia dónde se va a encaminar la fiscalización y evaluar ya con los asesores en su momento una corrección o en su momento fortalecer las defensas, ¿no? Pero ya cuando ahora sí venga una fiscalización. ¿Qué tendrían que esperar? O sea, los patrones tendrían que esperar a que les lleguen sus créditos fiscales para que haya una defensa. Una auditoría como tal. O verificar si de la invitación se pueden detonar, ahorita que decía Bernardo y platicaba Gabriel también, algún tipo de gestión que nos lleve a una neutralización del contribuyente o en este caso del patrón, que es la problemática. A ver, lo que quiero dejar en claro es que en términos de defensa, la facultad de gestión cuando se ejerce, Lupita, es mucho más, la afectación es mucho más fuerte y los medios de defensa son menos eficaces. ¿Por qué? Porque cuando te llevan a una facultad de comprobación y te emiten un crédito fiscal, se puede ofrecer una garantía y se suspende. Tu gran problemática es un embargo de cuentas bancarias, pero tú puedes seguir operando de otra manera, puedes seguir operando. Cuando viene una facultad de gestión y te determina una facultad de gestión y te bloquean como tal, actualmente los tribunales han dicho que no procede una suspensión. Es decir, supongamos que te bloquean legítimamente conforme al tema del registro patronal, presentas un juicio, pides la suspensión para que te reactiven de manera provisional el registro y no te lo dan. Entonces tú puedes llevar un juicio de 2 años, pero sigues sin actividad. Entonces lo que digo es, la facultad de gestión en estos casos, volviendo al tema que me preguntas al principio, y con todo lo que hemos platicado en este punto, me parece que la invitación puede ser preocupante si la consecuencia de la irregularidad que se maneja en la invitación te puede llevar a un escenario de gestión y la gestión una consecuencia de neutralización. Ahí es donde puede ser verdaderamente preocupante la no corrección. No sé si estén de acuerdo. Sí, claro. Bernardo, un favor, ayúdame explicando los actos de fiscalización. Bien, hay una parte que tenemos que tomar en cuenta. Los actos de fiscalización en materia de seguridad social se están dividiendo en 2 bloques, ¿sí? Y un bloque de ellos es la parte supletoria, que establece que es el Código Fiscal de la Federación, o sea, lo que es el artículo 46 y 48. Esto es visita domiciliaria directa y, obviamente, revisión de gabinete. Pero el propio instituto tiene su propia, como organismo autónomo, tiene sus propias facultades internamente en su reglamento y en su ley. Y a su vez se va a dividir en 2 partes. La parte ordinaria, si así lo queremos plantear, que son todos aquellos patrones que no se dedican a la construcción, y la parte de la construcción que tiene su propio reglamento, y ahí tiene también dentro de la construcción, tiene su propia fiscalización. Como tal, en el caso de los ordinarios, que le podemos llamar de esta manera, tenemos varios escenarios para fiscalizar, que esto es la corrección, el dictamen, obviamente, ¿sí? Y también tenemos aquí la clasificación de empresas, obviamente la cotización de salarios, ¿sí? Y por ahí se nos escapa uno bien pequeñito que está excluido de la parte del reglamento de la construcción, que es el de pago en parcialidades de una obra, que es el 145B, si no mal recuerdo de la ley. Esto es cuando un patrón decide pagar en parcialidades el desarrollo de las cuotas de una obra y que no está dentro del reglamento. Y sin embargo esa parte se nos olvida, y cuando vamos, tiene específicamente cuáles son las características y las condiciones para pagar ese 145B, que también es un acto de fiscalización.
Pero como tal, en la materia de seguridad social, yo lo divido en esa parte, en dos bloques, la parte supletoria y la parte autónoma que tiene el instituto como tal. Y de a su vez, de la parte del seguro social, dividimos en dos, los partes ordinarios y la parte de la construcción que tiene su propia reglamentación para fiscalizar. Bueno, atendiendo los comentarios que hizo Juan Carlos respecto de la fiscalización derivado de una corrección, a mí me gustaría en dado caso comentar, nosotros tuvimos un caso, y de hecho lo platiqué en su momento con Carlita y con Lupita, de una empresa que derivado de la reforma de la eliminación de la subcontratación, esta empresa se disparan los trabajadores a 2,000 empleados. Mal clasificada, le llega invitación a la corrección. Mi respuesta fue, tú estás obligado al dictamen. Entonces, presenta tu aviso de dictamen y contéstales que pues, no me interesa tu corrección. El punto aquí fue que la empresa erróneamente contesta esa autocorrección. Oh, sí, aquí está mi acta constitutiva, aquí están mis procesos de trabajo y en efecto, sí estoy mal clasificado. Aquí el punto es que ahorita, y de hecho, Carlito, pues ya llegó el oficio, le están determinando, bueno, Ahorita no un saliendo. crédito fiscal, pero… No vamos a ir al festejo porque vamos a checar No, el sí, asunto. ahorita vamos a trabajar en eso porque estamos hablando de El lunes lo Se vemos. vence el lunes. Se vence el lunes y pues… 18 millones de pesos, entonces… pues, no, la sí, empresa se está… suspende la fiesta, No te preocupes. Se suspende la fiesta. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Puede ser vinculativo para efectos de fiscalización esta corrección que está malamente contestado? Yo me acuerdo que cuando platicábamos un asunto, ¿te acuerdas de corrección también? Y la respuesta, ya hubo precedente de tribunal que dice que no, ¿no? En el tema de decir que no había un acto como tal, porque estás en un procedimiento ajeno a la determinación como tal del… O sea, yo insisto que hay que diferenciar cuando estamos ante una fiscalización legítima contra un procedimiento voluntario diverso. Si no hacemos esa diferencia, vamos a estar hablando de peras con manzanas y vamos a estar ahí vendiendo cosas que no son las más pertinentes. Hablo del tema de Bernardo, y es un tema que platicábamos el jueves, ¿no te acuerdas, Bernardo? Me parece bien interesante cómo hace la diferencia entre supletorio y el procedimiento de construcción. Yo lo que decía Bernardo el otro día es, hay criterios, y te vamos a hablar creo que de construcción, ¿no? Así vamos a hablar después de construcción, ¿verdad? Porque llevamos un Sí, rato. claro, sí, claro. Ojo. Yo creo que vamos a aprovechar que tienes el Pero micrófono. más rapidísimo, antes de hablar de eso, más quiero hacer un escenario. Vamos a hablar de los criterios, de que si el 12A, el 18 y todos estos temas que se han discutido frente a la Corte. Pero a mí me parece que es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Si hablamos de derechos como tal, el derecho que se protege aquí es el derecho a la intimidad de las personas. Y la manera para que se justifique que una autoridad venga y se intrometa en mis papeles, en mi patrimonio y demás, es porque tiene que haber una justificación constitucional legítima, que en este caso es verificar que se paguen bien las cuotas para darle sus cuotas a los trabajadores y su seguro y todo lo que sea. Sin embargo, la Corte siempre ha dicho que para que sea legítima una restricción a un derecho humano, tiene que estar en ley. Tiene que estar en ley. Es decir, para que no exista arbitrariedad por parte de las autoridades administrativas, se requiere que los procedimientos en los cuales una autoridad se intrometa en el domicilio de los patrones, verifique la información y determine un adeudo que implique una restricción en su patrimonio, tiene que estar en una ley para que no sea la misma autoridad la que te fiscaliza la que ponga las reglas del juego. Esto es lo que ha dicho la Corte toda su vida. Y me da mucho la atención que en construcción, por ejemplo, el procedimiento que regula la construcción está en un reglamento de construcción. Y creo que nunca se han preguntado si es válido que en un reglamento de construcción se establezca un procedimiento que trasciende en la intimidad de los patrones. No sé si conozcamos alguno. Yo no he visto criterios que hablen sobre eso. No sé si ustedes lo han visto. Sí, hemos visto algunos criterios por parte de los tribunales en el cuestión de que es o no constitucional el reglamento de construcción, primeramente, ¿sí? Cuando el reglamento de construcción, de alguna forma,
Para mí yo siempre he dicho que es un juego de ajedrez en el cual tienes que tener en el cómo y en la forma que tú construyes o te contratan para construir, es en la forma en la que vas a poder jugar con la ley o con el reglamento. Depende cómo es. Hay cosas que, por ejemplo, cuando llegan los actos de fiscalización o de gestión, si lo queremos ver de esta manera, que llegan y te dicen, oye, me debes tanto dinero y punto. Oye, ¿por qué? ¿De qué? Es que el 251 me faculta para hacer una estimación. ¿Sí? Y luego, aparte del 251, me pones el artículo 18. A toda mano, o sea, ya, con eso ya vas, te cobro y me pagas. Espérame. Previamente a que yo me pueda aplicar un reglamento de construcción, como lo acabas de decir, tengo que tener un derecho constitucional. Primeramente, ¿soy o no soy patrón? Eso es lo principal que se debe de primero de establecer. Yo primeramente tenía que hacer un acto con el Código Fiscal de la Federación de una persona que tengo identificada, ya sea moral o física, que está ejecutando una obra, y primero tengo que presumir si eres patrón o no eres patrón, primeramente. Segundo, si eres patrón, eres patrón de la construcción de acuerdo al reglamento. No lo soy, entonces no me aplicas a mí el reglamento, no me puedes fundamentar que el artículo 18 y que no. Entonces tendrías que hacer un procedimiento de acuerdo a la ley del Seguro Social, y si la ley del Seguro Social no contempla esa parte, entonces ¿qué tendríamos que hacer? La parte supletoria que establece el Código Fiscal de la Federación. Entonces al Seguro Social y a muchos de los patrones se les olvida que hay procedimientos previos que el Seguro Social debe de hacer para poder determinar que el artículo 18, que es la arma letal de la construcción, es un mecanismo nada más ante una falta del cumplimiento de obligaciones que no hizo previamente el patrón. Pero como tal, esa es la parte más letal que tiene el Seguro Social, el artículo 18. Ya posteriormente se dice, ¿es constitucional o no es constitucional? Hay tesis a su favor y como no hay tesis en contra, donde dicen, no procede. Como también hay casos que sí procede. ¿Por qué? Porque realmente el patrón en ninguna parte de los procedimientos que posiblemente la autoridad hizo o que no atendió el patrón, nunca demostró que le correspondía o no le correspondía el reglamento. Entonces, ante esa situación, pues el Seguro Social ha hecho su recaudación la más grande en construcción, en el artículo 18, totalmente. Inclusive, en la práctica, en materia de construcción, pues es muy común que te dicen, oye, si quieres que te dé el dinero que te tengo retenido, tráeme por parte del instituto la terminación de obra. Espérame. Y perdón por el francés, ya me calenté. Entonces, sí, vamos a ir a la fiesta. Sí, no. Trabajamos el domingo, ahijado. Sí, trabajamos el domingo. Ya. O sea, dices, o sea, ¿cómo? O sea, entiendo la parte del beneficiario o el propietario que te pida o que él tenga la seguridad de que cumpliste con tus obligaciones en materia de construcción, bla, 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 bla. Hay una complicidad, en materia de... Hay una complicidad por parte de nuestro cliente al exigirnos en una cláusula que le tenemos que entregar todavía hoy, 2022, finiquito de obra. Y yo les digo, no existe ley, ¿dónde dice la palabra finiquito de obra? No, y el punto es que vas a la subdelegación. Digo, me ha tocado que yo estoy sentado ahí esperando que cuando me revisen algún dictamen eso y vea a los patrones que están esperando, todos espantados, ¿no? Vengo a tramitar mi finiquito de obra. No, y los del IMSS están así. ¡Claro! Sí. Entonces, el tema es que es una mala práctica que se podría considerar como una fiscalización al final del día. Mal hecho, porque no está ni contemplado en la ley del Seguro Social ni en el reglamento de construcción. Que hay otra forma que ya lo platicaremos más en su... Pues platícanos, el dictamen, ¿cómo mitiga todos esos actos de fiscalización? ¿Sí? ¿Sí los mitiga?
porque ya hablaremos después de las secuenciales, pero ahorita primero el dictamen, ¿cómo nos ayuda? ¿Cómo mitiga esos actos? Bueno, definitivamente el dictamen es un medio de fiscalización de manera indirecta. Alguna vez platicábamos que si nosotros como dictaminadores se podría ser que somos parte del Seguro Social, si somos empleados del Seguro Social, que dices, no, pues, ¿qué pasó? ¿No? Entonces... Ya estás calentado también a Bernardo, sí, güey. no, O sea, va a llegar hasta acá. No sabes. Bueno, al final del día, la tarea que nosotros tenemos como dictaminadores es verificar el correcto cumplimiento de todas las obligaciones patronales, llámese en régimen obligatorio, en materia de construcción o de la manera ordinaria, ¿sí? Si me dices a mí qué prefieres, una autocorrección o un dictamen, sin afán de vender, ¿sí?, yo considero que sería mejor un dictamen, ¿sí? ¿Por qué? Al final del día, pues tú preparas tus papeles, haces tus revisiones, haces una evaluación de control interno, realizas tus cálculos, das todas tus observaciones al patrón, realizas todo tu cumplimiento, pagas diferencias, presentas movimientos afiliatorios, todo eso, ¿sí? Y al final del día el instituto verifica ese dictamen, ese reporte que tú estás presentando y ellos determinan si hay diferencias o no, si están de acuerdo con la presentación de la información que tú estás presentando, ¿sí? Entonces, se podría decir que sí hay beneficio en esa parte porque en caso de una revisión por parte del instituto, pues va directamente con el dictaminador y se supone que ahí debe determinar el problema siempre y cuando hayas presentado con toda la información que te está requiriendo. Que ahora últimamente, pues hoy las informaciones o las revisiones secuenciales que están haciendo el instituto, pues son de manera exagerada, pues están pidiendo información al 100%, totalmente excesiva respecto de la información que nosotros realizamos, recordando que nosotros, bueno, hay despachos o hay que realizan las revisiones al 100%, pero que no estamos obligados como tal. Hacemos pruebas aleatorias, a lo mejor hacemos una prueba de razonabilidad con el correcto cumplimiento. Pero pues al instituto eso no le interesa. Ellos dicen, pues a mí me traes todo lo que necesito, incluyendo facturas de refrigeradores, etcétera, etcétera, y ya sobre eso yo te determino, ¿no? El problema es que luego llega, si no está de acuerdo, te dice, ¿sabes qué? Pues como tú no me entregaste la factura del refrigerador que te pedí, pues voy con el patrón y te digo, ¿y sabes qué? Pues no me entregó la factura y ahí es cuando empieza el problema. Si bien es cierto, están llegando, como les comentaba, invitaciones al por mayor a los patrones. Sin embargo, muchas de las preguntas que nos hacen es, oye, ¿qué es preferible, hacer un dictamen o una corrección patronal? Definitivamente yo lo que quería es... Pero ahí te va. Pero muchas veces no saben la diferenciación entre uno y otro, ni en los plazos, ni en la responsabilidad, quién lleva la responsabilidad de uno y el otro, para que nos expliques. Al final del día la corrección la lleva directamente el patrón. El patrón directo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, pues le abres prácticamente al instituto la puerta de la empresa y de la contabilidad y tiene acceso a toda esa información. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando te llega una invitación, pues evaluar primero cómo están tus cifras, tus controles, tus pagos de cuotas. Alguna vez en el chat del colegio de aquí, de la Comisión de Seguro Social, dijeron, oye, me llegó una invitación, ¿la contesto o no la contesto? Y pues le dijimos, pues, ¿cómo estás? O sea, ¿tienes pecados o no tienes pecados? Entonces, evalúen esa parte. Dicen, no, pues sí, pero no quiero que me tenga una relación directa con el yo patrón con el instituto. Ah, bueno, hay otros mecanismos para poder cambiar de corrección a dictamen, ¿sí? Nada más para aclarar, la corrección espontánea, al momento de que tú suscribes una solicitud de corrección, te vas a corregir por lo que va del ejercicio y el ejercicio inmediato anterior. Cuando es una corrección inducida,
estás obligado a presentar información de los 2 últimos ejercicios y lo que va del ejercicio. Y tienes los 40 días. Entonces, pues en ese tiempo, pues la verdad, presentar en 40 días toda la información que te solicitan, supongamos que sea una revisión general de salarios diarios integrados y todo ese tipo de cuestiones, pues a lo mejor 40 días es un plazo muy corto, por decirlo así. A diferencia del dictamen, que si cambias de esa figura, te da un plazo de 9 meses a partir de la presentación del aviso y pues tienes tiempo para poder cubrir con todas estas obligaciones en caso de que tengas diferencias. Además, un comentario nada más, fíjense, parece como un déjà vu, porque le voy a dar el escenario 2005-2006 del SAT. 2005-2006, a los contribuyentes invitaciones y a los pobres dictaminadores los traían asados. En 2005-2006, en el SAT lo que pasó fue que empezaron a pedir requerimientos de información no delatorios, sino de la totalidad. Y luego se fueron contra los colegios. ¿Dónde está tu idoneidad? No tienes idoneidad, no puedes certificar, y si no puedes certificar, no puedes dictaminar. No sé si están parecidos ahorita en el... Eso fue en 2006-2007, ¿eh? No me toques el tema de idoneidad porque me vuelvo a calentar, entonces... ¿Otra vez te vas a hablar? No. Pero fíjense más o menos cómo yo empiezo a ver como una ola que viene de lo que pasó hace unos años, se empieza a permear para acá. Es lo que yo empiezo a observar, fíjense, para mí. Sí, se empieza a permear porque de alguna forma han incrementado la recaudación de alguna forma. La intimidad es lo principal que le da al contribuyente o al patrón, la intimidad, ¿sí? Yo he tenido casos así que hay patrones que les digo, no, miren, el dictamen está soportado, lo podemos pelear y la revisión secuencial que la truenen, no me importa, ya, yo les digo, ya mándame mi R4 y vamos a... Pero explícanos, ¿qué es una revisión secuencial? Una revisión secuencial es aquel cuando presentamos un dictamen y primeramente un dictamen es una opinión de una razonabilidad, ¿sí? Y esa parte de la palabra razonabilidad es cuando nosotros decimos, ¿cuál es lo que abarca la razonabilidad? Porque cuando nosotros decimos, yo opino que razonablemente el patrón cumple con sus obligaciones, razonablemente, ¿qué le llamas razonabilidad? La segunda son los atestiguamientos, llenamos como 70 atestiguamientos que estamos diciendo sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, y por qué, algunos casos, ¿sí? Entonces, en base a eso, pues a nosotros se supone que tenemos un soporte. Primeramente, nosotros como dictaminadores no estamos ni a favor del patrón ni a favor del instituto, estamos con la ley y el reglamento. Y a nosotros, de alguna forma, el Ejecutivo nos dio una facultad para hacer referir, si lo quieren ver así, del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. Pero yo no estoy ni a favor del seguro ni a favor del patrón, yo estoy a favor de la ley y el reglamento, y a su vez a mí me dio esa facultad de poder decidir y opinar. Entonces, una revisión secuencial es cuando el instituto tiene algunos parámetros ya establecidos y dice, oye, ese patrón pues tiene ciertos comportamientos, fue un dictamen limpio en su primer año, es un dictamen con opinión negativa, ahora ya toman como parámetro, tiene alimentación, ese hay que revisarlo, tiene premio de puntualidad y distancia, hay que revisarlo, y entonces se basan en otras situaciones que al contador no nomás le van a preguntar por la alimentación, el premio de puntualidad, y así, no, le ponen una serie de papeles que tiene que traer. Hasta le andan pidiendo los papeles de la empresa vecina de al lado. Esa es la realidad. Y nosotros, pues tenemos que ser como contadores muy astutos, decir, oye, hay dos tipos de contadores, los que realmente presentan todo, porque quieren evitar que su cliente, ¿sabes? O nosotros, los que somos de los que no, esto no me corresponde y no te lo voy a entregar yo, porque no es parte de mi dictamen. No es parte de mi auditoría y no son parte de mis papeles de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Existe una fiscalización mediática, es decir, porque tiene un procedimiento que dice el seguro, en el momento que el patrón o el contador acepte tus diferencias, en ese momento se paga la secuencial. O de lo contrario, vas a tener que hacer todo el procedimiento que establece el reglamento. Hacemos el procedimiento, no te satisface lo que yo te di,
no te satisface lo que da el patrón, no estamos de acuerdo con lo que estás determinando y punto. Se cierra. No pasa nada. ¿Qué va a pasar consecuencialmente o como consecuencia? Pues que se van a dejar venir con una auditoría directa. Y entonces ahí cambia el procedimiento. Ya no es el reglamento, ya no es la ley, ahora es el Código Fiscal de la Federación. Entiendo la parte, Bernardo, en el que dices que si el exceso que había comentado en su momento de la información que te piden respecto del patrón de junto, ¿sí? Sin embargo, digo, y lo comparto, porque yo no soy del otro, a mí me gusta el pelearme también, ¿no? No hay tiro. Sí, Tú entregas todo para que no te abran un dictamen. No te... pero, sin embargo, hay veces que el patrón, o sea, por ejemplo, a mí me han tocado casos en el que piden información exhaustiva que, ¿sabes qué? Pues es que esto no entró dentro de mi revisión. Yo lo que hago es, por ejemplo, yo lo pongo sobre la mesa con el cliente y digo, ¿sabes que están pidiendo esto? A mí no me corresponde, yo puedo contestar esta parte, pero al instituto le vale rotundamente y dice, ¿sabes qué? Como tú no me lo estás entregando, pues voy a ir con el patrón y ahí es donde vienen los actos de molestia para el patrón. Entonces, hay veces que los patrones dicen, ¿sabes qué? Yo no los quiero ver. Dáselo. Entonces, esa es la parte en la cual pues también entras en un poco de conflicto entre el instituto y pues tener contento a tu cliente y luego pues, hay veces que por ejemplo ahorita hay revisiones que te dicen no, contadores, pues es que ahorita tengo diferencias entre el SAT y la base del SAT y del IMSS respecto de tu dictamen y dices, ¿es en serio que me estás diciendo eso? O sea, cuando las bases sabemos que son totalmente diferentes. Una es grabada y exenta y la otra integra y no integra. Esa frase me la robé de ti, Carlita. Fíjate que en términos legales, como se advierte el tema del dictamen, si me das un segundo, es, como lo ha manifestado la Corte, es que los contadores, los dictaminadores son unos auxiliares de la administración, cuyas opiniones generan una presunción legal de una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones. En consecuencia, haber una presunción legal de la opinión, tiene que haber prueba en contra por parte del instituto que desvirtúe la presunción. Y en consecuencia se crea un procedimiento por el cual el IMSS cuestiona la presunción y al advertir prueba en contra, que en este caso son pruebas excesivas, no es que el IMSS esté desvirtuando la opinión, sino que se llega a un escenario en que dice, como no me entregaste tantas cosas, desvirtúo la opinión y hago la secuencial. Por eso se generan sanciones incluso diferentes. Al contador le pueden sancionar con otro tema de su registro, suspensiones, para luego pasar con el contribuyente. La gran bronca que te dio siempre el Seguro Social y el SAT es que en la transición entre uno y otro, siempre hay sesgos y ahí es donde se generan claves de defensa, pues. Porque al final del día muchas veces el seguro invita al patrón al procedimiento de fiscalización del contador y ahí hay una incidencia en su domicilio. Y ha habido criterios en los que a partir de ahí inicia el plazo de fiscalización y se elevan los plazos. O sea, lo que quiero decir es que en muchas ocasiones se instrumenta mal o se malinterpreta cuál es la función en términos jurídicos de la opinión frente a la fiscalía. Sí, la verdad es que hablamos de pruebas selectivas. Ahorita no sé si han visto los nuevos anexos del dictamen, prácticamente te están pidiendo toda la información. Te piden variables del sexto bimestre del año pasado, la información de ahorita, entonces esto nos obliga a revisar al 100%. De acuerdo a los procedimientos a los que nosotros estamos apegados, a los procedimientos de revisión, en mi opinión no. Por servicio y por evitar contingencias, lo hacemos. ¿Sí? Eso yo no se lo digo al IMSS, no se lo dices tú al IMSS. Entonces, en mi opinión, no, definitivamente. Ahora, una vez ya concluido el tema de la revisión secuencial, mi pregunta es, y eso aquí para los expertos abogados, el instituto tiene la obligación de contestarte, ya acabé la revisión y está bien tu dictamen. No hay obligación. No hay obligación porque no lo contempla el reglamento. Pero al final del día existe una incertidumbre. Tú entregaste y ya no te contestó nada.
Siempre se va a quedar en el aire cuando ya te llega a ti la R3 o la R4, como lo conocemos, es cuando ya dices, a lo que a tu derecho convenga, contéstame, pero para mí no tiene salvación tu dictamen. Y tú contestas, pues, para evitar exactamente tu acto de molestia de tu sanción, pero realmente vas haciendo una contestación ya con, como dicen, de algo perdido, ¿sí? En muchos casos, yo al menos he contestado unas 20 R4 y en todas y en ninguna de las 20 he tenido una consecuencia, ni para mí ni para el patrón. No he tenido ya el acto de fiscalización siguiente a la que están obligados a hacer, que es la visita domiciliaria directamente. A ninguno de mis clientes hasta ahorita le ha llegado. Ni a mí tampoco me ha llegado ninguna sanción de decir, bueno, no tienen por qué sancionarme porque yo contesté. Y una cosa es que a ti no te parezca mi dictamen ni mi trabajo, y otra cosa que, porque yo lo hago apegado a las normas de auditoría, lo hago apegado a la ley y al reglamento, y no tiene por qué haber no va a haber una fundamentación de decirme te voy a sancionar porque no existe. Bueno, no hay manera. Aquí en Jalisco, no sé, Lupita, si te ha tocado, la única subdelegación que contesta, ya revisé y estoy de acuerdo con lo que tú presentaste, es la Libertad Reforma, es la única que me ha tocado. Yo vi una de la Juárez. Que te contesta y te dice, ¿tú muy bien? O sea, ya presentaste, dice, Gabriel, tienes palomita. No sea, no me quieren. No me quieren. Pero digo, por eso se me hace muy raro que sea la única subdelegación que haga ese tipo de contestaciones. No sé si a ustedes les ha tocado, pero... No, por eso te decía suertudote que te contestaron. No, entonces... Recordemos que cada subdelegación Sí, es un tiene sus mundo. propios lineamientos. Es Tiene correcto. su propio mundo. Es correcto. Pues ahorita traemos mucho el tema de los FDIs. La realidad es que la autoridad está tratando de fiscalizar en base a las discrepancias que encuentran las FDIs. Bernardo, platícanos en tu Fíjate experiencia. que la cuestión del CFDI para mí, no sé, es mi punto de vista muy personal, muy particular. Hoy por hoy la autoridad se quiere colgar de que el CFDI, pero yo me pongo a leer la ley y veo 20,000 veces el artículo 27, para ver si no me estoy equivocando, la ley del Seguro Social, y lo leo, y en ninguna parte me dice del maldito CFDI. Nunca ha dicho del CFDI, en ninguna parte de la ley del Seguro Social para poder tener las partes exentas me dice que tengo que ir el CFDI, no existe. Y sin embargo el Seguro Social hoy en su revisión secuencial se basa en que si no tengo el CFDI es integrable a salario. Entonces ahí digo, bueno, pero el CFDI es una formalidad que estableció el SAT para un medio de control. Hoy por hoy los quieren controlar con todo. Hoy vean las famosas constancias fiscales, que hoy todo el mundo quiere saber dónde vive. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, el CFDI no es incurrencia. Hoy por hoy los programas de contabilidad, los programas de nóminas, difícilmente si yo saco un respaldo de un sistema de nóminas, es verídico 100%, porque no hay manera de que, ahí le manipulé y el CFDI se fue por otro. No es cierto. No se puede. Está bien candadeado los sistemas de contabilidad y los sistemas de nóminas. El reporte que a mí me saca y que yo retorno y que yo analizo, tiene la misma validez que un CFDI si existiera. Y el Seguro Social, no, es que no me trajiste los CFDI, no te lo voy a valer. ¿Por qué no me lo vas a valer? O sea, eso no tiene que ser incurrencia, porque en ninguna parte dice el artículo 27, para que sea exento, ¿qué tiene que ser? Que esté registrado debidamente en contabilidad. Y yo estoy aquí, estoy validando que existe una contabilidad, una balanza de comprobación, está un auxiliar contable donde me está validando que está registrado debidamente. Y no estamos haciendo nada diferente. Pero entonces ellos quieren ver el famoso CFDI, pero el famoso CFDI no existe como tal en la ley del Seguro Social. Y no debe de ser parte de algo, de una discrepancia, de decir, por no tener el CFDI, no eres Seguridad Social. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que yo detecte en un dictamen, en el caso muy común de construcción o de campo, donde contratamos gente al por mayor y nunca tardamos más en darlo de alta en el Seguro Social cuando ya se fue el trabajador, pero sin embargo existe y deja huella un antecedente que hubo pago de un salario y yo lo detecto en un dictamen, en una auditoría, y no tiene CFDI, ¿verdad? Y sin embargo sí hubo una subordinación, que es lo que realmente el Seguro Social lo que le interesa.
Entonces yo lo manifiesto, lo reporto como una omisión y le hago el pago de diferencias. Y no existe el CFDI. Entonces, ¿por qué con los que sí existen me quieres exigir un CFDI y los que no existen, pues bienvenido a tu reino, no te pido el CFDI? Digo, Sí, claro. ahí no tiene nada que ver. Y la verdad, vuelvo a lo mismo. Las leyes específicas deben de tratarse como tal, leyes específicas, y tal tienen su propia reglamentación, y su reglamentación está establecida. Y la que no está establecida y la que no está en la parte, está la parte supletoria, que es el Código Fiscal de la Federación. Y punto, no hay más. Sí, ahorita la verdad es que lo que quieren abrir son los dictamen porque encuentran esta discrepancia y resulta que sí, claro, tienen 300 trabajadores que ellos no están registrados para ellos, pero resulta que es gente que se le pagó PT1. O sea, ¿cómo quieres que estén cotizando si ese personal ni siquiera está conmigo? Casos de trabajadores que hicieron un juicio laboral y que se largaron tiempos, años o diferentes y Pago de finiquitos en otro ejercicio. exactamente, se timbra en ese momento el pago del finiquito. Yo ¿Verdad, Kenia? lo que quería comentar rapidísimo es que, nuevamente, aquí tenemos que tener en cuenta, ahorita decía Gabriel muy interesante que las normas de auditoría no te obligan más que selectivas. Yo creo que el tema de la totalidad de operaciones tiene un alto contenido de materialidad, ¿no? O sea, lo que va a pasar ahorita es que la autoridad fiscal, el Seguro Social, va a empezar a retomar la postura de las autoridades del SAT de cuestionar materialidad de operaciones. Y ahí sería bueno que conozcamos un poco la experiencia de la materialidad en cómo se ha contrarrestado la materialidad en términos litigiosos. Lo que ha sucedido es que el SAT, cuando llega a la autoridad y te pide el CFDI y te dice hay falta de materialidad de operaciones, ahorita lo que te piden, por ejemplo, asistencia y puntualidad. Acredítame la materialidad de que los trabajadores sí llegaron temprano y sí merecen, con esta intención de hacer una prueba diabólica en el sentido de que sea imposible acreditar por todos los trabajadores que todos los días llegaron temprano y que todos los días les pagaste. Es un ejercicio de prueba diabólica, porque quieren un elemento. Ahí la experiencia que nos ha dado el tribunal y el Poder Judicial es que no podemos entrar tampoco en el ejercicio de la totalidad de las pruebas. La manera en que se está resolviendo a favor para los contribuyentes materialidades con prueba indiciaria. La prueba indiciaria, así como hay una presunción de inexistencia, hay también pruebas indiciarias que adminiculadas, o sea, si yo logro vincular ciertas pruebas y no meter circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, lo que quiere la autoridad es que me acredites que ese monito llegó a esa hora y efectivamente es él el que llegó y firmó, es lo que van a llegar a ese extremo. Lo que dice la autoridad o el tribunal es, no podemos llegar a ese extremo, tenemos que nomás hacer ciertas pruebas que de manera enlazada te llevan a una cierta realidad, pero no una prueba directa. Y es un poco lo que también establecen las normas de auditoría, es decir, pruebas selectivas pero bien articuladas. Entonces, sí es importante porque sí me estoy observando actualmente que el IMSS ya empieza a tomar un criterio de materialidad de operaciones y no podemos llegar al extremo de que si no llevamos el 100% y llevamos circunstancias, va a haber una situación de diferencia de salario diario integrado y nos va a llevar a un crédito fiscal, ¿no? Más o menos. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Eso. No, digo, el tema, por ejemplo, y es el tema de premio de puntualidad, creo que es el más común, en el cual te piden reloj checador de todos los trabajadores. Espérame, o sea, son 1000 empleados, 300 o los que sean. ¿Realmente vas a revisar que cada uno de ellos haya llegado temprano? Que hay políticas para el otorgamiento del premio de puntualidad. Son cosas que el instituto no lo ve. A mí no me ha tocado una revisión en el cual me digan, oye, pásame tu estudio, tu evaluación de control interno para ver cómo se manejan las prestaciones, cuáles son los procedimientos de controles en cada uno del otorgamiento de las prestaciones. A mí en lo personal jamás me ha tocado que me pidan ese tipo de información. Ya se van directamente con las pruebas en cada uno de los conceptos que están en la revisión. Hay algo que también, aprovechando el ejemplo, las pruebas laborales son distintas a las pruebas fiscales. El premio de puntualidad, de asistencia, el control de las horas extras son un control laboral. Y que los controles laborales, digo aquí, me podrán desmentir, tienen una vigencia de 1 año, si no mal recuerdo.
Entonces a mí me están revisando un dictamen del 2019 y me están pidiendo que lleve las tarjetas de checar de los trabajadores para que les validen que tuvieron un premio de puntualidad y asistencia. Pues muchas empresas esas partes ya las eliminan, las destruyen, porque solamente tiene un año de vigencia en el cual un trabajador, a través de una demanda laboral, demuestra de que no le están pagando la retribución de algo que se merece, porque no me están dando mi puntualidad, no me están dando mi premio de asistencia, y aquí está mi tarjeta de checar que sí acredita que sí me dieron mi premio de puntualidad de asistencia, o que me lo deben. Pero el Seguro Social, como esa parte, trata de hacerla como cierta materialidad de que sí lo tuvieron. Cuando el artículo 27 de la ley me dice, oye, del Seguro Social, simplemente con que esté registrada debidamente en contabilidad, debidamente. Tiene un procedimiento, los principios contables no se pierden. Digo, no puede ser falla. Y sin embargo te piden, dices, oye, no, es que tráeme el control de cómo le pagaste las horas extras. Bueno, ¿existirán o no existirán? Pero son para mí pruebas laborables que no tiene la obligación del patrón de conservarlas durante las pruebas fiscales, que son de entre 5 y 10 años. Sí. En este punto, Gabriel, ¿hasta dónde abarca la materialidad, la razonabilidad? Pues mira, sí, definitivamente lo tienes que evaluar en cada una de las empresas en las que estás revisando. En temas de, ahorita que comenta Bernardo, el tema de puntualidad, las horas extras, yo no le puedo, o sea, si yo llego con el IMSS, le digo, ¿y sabes qué? Pues está registrado contablemente y por eso no lo integré al salario básico de cotización. El IMSS te va a decir, ¿sabes qué? Pues me vale totalmente gorro y me traes las pruebas del reloj checador. ¿Por qué? Porque si no, voy a pensar que es una presunción o es una simulación de un sueldo y que lo voy a integrar. Y ahí es donde empiezan los problemas respecto de las contingencias con el instituto. Y luego tú como dictamen te van a decir, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿No? Entonces, yo sí considero que sí debe de haber esa materialidad o esas pruebas que debes de comprobar que al final del día estos conceptos sí se dio cumplimiento al otorgamiento para la no integración del salario. ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué esta revisión es ahora tan específico a ciertos conceptos? Por el abuso que se dio en cada uno de ellos. Llegaban asesores y decían, ¿sabes qué? Pues para que bajes tu carga fiscal vamos a hacer una reestructuración al salario y métele 10% puntualidad, asistencia, 40% vales de despensa, bla, 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 y vas a pagar el 40% menos de cuotas, ¿no? Entonces el patrón dice, pues de aquí soy. Y ahorita el instituto ya se dio cuenta de ese tipo de temas y por eso dice, ¿sabes qué? Ahora enséñame que realmente tu trabajador está llegando temprano. ¿Sí? Entonces, pero la legalidad, ¿dónde está? Yo entiendo esa parte de la legalidad, pero al final del día genera una contingencia y un acto de molestia entre el patrón y el instituto. No sé. Lo que han dicho los tribunales es que en temas de simulación, cuando se cuestiona una simulación, en este caso absoluta, porque simulación absoluta, no existió la puntualidad. Sí hay una carga de prueba, pero no es una carga de prueba como la que quiere la autoridad, que ellos designan el tipo de evidencia idónea para desvirtuarla. Ese es el problema. El problema de la autoridad es que ellos dicen, para que a mí me desvirtúas, a mí me tienes que traer esto. Y si no es eso, no existe. Entonces, lo que debemos de resolver nosotros es hacer pruebas indirectas, que unidas entre ellas, y luego te ponen fecha cierta. No tienen fecha cierta, es una tontería. Pero el tema es que si tú juntas 4, 5, 6 evidencias, aunque no tengan fecha cierta, y logras, bajo un enlace lógico, llegar a la puntualidad, no necesitas el reloj checador. ¿Sabes? O sea, lo que digo es, pero tampoco podemos llegar a un escenario, y en este tema yo con Bernardo tendría alguna diferencia, de solamente el registro. Porque es como cuando llegaron las autoridades a cuestionar las facturas, y decían, es que no existe el servicio, no, aquí está mi factura, mi registro y mi pago. Y mocos, ¿no? No existe la materialidad. Lo que tenemos que hacer es tampoco llegar al extremo de la autoridad. Decía, pues necesito tener un video que veas que cuadra perfectamente día por día, mono por mono, que fue el que firmó. Pero tampoco podemos llegar al otro extremo. La gran bronca que vamos a encontrar en materialidad como está acá es que ellos asignan
el tipo de evidencia directa que se necesita para desvirtuarlos. Y ahí es donde se están perdiendo por parte de la autoridad. O sea, Entonces, de no tener estos controles internos, ¿hay otra forma de subsanar? Sí, pues hay que tener mucha... No solamente existe la prueba documental. En un juicio existen distintas evidencias, existen dictámenes, existen testimoniales, fotografías. O sea, ahí viene un ingenio por parte del abogado o del asesor, no tanto del abogado. ¿Por qué? Porque al final del día puede haber casos en los que no tengamos esa prueba de control interno, que es un error. Pero lo primero es tenerlo, ¿no? Y si no, tienes un problema, porque sí podrías resolverlo, pero tendría que haber un ingenio por parte del abogado o del asesor de cómo llegar a ese acreditamiento. Yo tenía un caso, un tema de construcción en el que no teníamos todas las estimaciones, por ejemplo, y lo que hicimos fue acreditar la materialidad a partir del ingreso. Entonces tuvimos que hacer todo un ejercicio de ingreso, contrastarlo contra el egreso y decir, ¿cómo me pude obtener tanto este dinero sin haber hecho estos gastos? Metimos una pericial en términos de costos para determinar que era proporcionar el monto del ingreso contra el costo y determinamos la existencia, ¿sabes? Pero fue un desgarriate. Lo que quiero decir es que no podemos tampoco entrar en el juego de que porque me dicen esta prueba, no. Se puede hacer muchas evidencias. Mira, me parece algo ridículo, por ejemplo, la autoridad es, yo no reconozco la existencia de la operación. ¿Qué pasa si traigo a los 80 trabajadores y que frente a ti te digan, sí, cierto que yo recibí la puntualidad y que llegué temprano y que no sé qué? ¿Qué va a decir la autoridad? Los estás amaizando para que te vengan a decir lo que tú quieres. Pero lo que va a pasar es que no podemos llegar tampoco a un ejercicio en el que no le podemos creer a nadie nada, pues. También es un tema que también el tribunal es consciente. No solamente se miente, pues. Nosotros, por ejemplo, en el SAT, cuando llegamos con los proveedores, decimos, el proveedor se presenta ante el tribunal en una testimonia y dice, yo sí presté el servicio, yo sí hice esto, yo estoy aquí, estoy dando la cara de que sí lo hice. Y el SAT, no, es que estás mintiendo también tu proveedor. Bueno, pues si eso se trata, pues estamos en un mundo en el que pues nadie confía en nadie, pues estamos perdidos como sociedad, ¿no? Pero el punto es que no podemos caer tampoco ni a lo mínimo de prueba, como tampoco a lo máximo. Hay que llegar a un punto medio y se requiere mucho ingenio. O sea, sí creo que la materia, lo que nos ha invitado a los abogados es a ser muy ingeniosos en cómo hacer muchas pruebas indiciarias que nos llevan a un resultado razonablemente esperado. Y como bien dice Bernardo, ¿qué es razonable? Pues eso depende del día en que se levante el magistrado ese día y para él diga que sí es razonable o no, porque yo he tenido sentencias del mismo tribunal colegiado que con los mismos tipos de evidencias, el mismo magistrado un día razonó que sí era y otro día dijo que no. ¿No? Y lo mismo pasa con los contratos de construcción en responsabilidad solidaria. ¿Cómo? ¿En tema de construcción? O sea, ¿en tema de la razonabilidad o cómo? Sí, en tema de la materialidad. Sí, o sea, el tema es que no es suficiente ni el contrato y algunas evidencias adicionales. Tenemos que darle lo que llamamos sustancia económica. Que la sustancia económica se diferencia de la razón de negocios. Una cosa es sustancia económica, que es que efectivamente existió la operación, y la razón de negocios es por qué lo hiciste. Responden a simulaciones distintas. La sustancia económica responde a lo que se llama simulación absoluta, que es no existió el acto. La razón de negocios responde a la simulación relativa, es decir, a que sí existió el acto, pero le diste una falsa apariencia. Tú pudiste haber hecho esta operación de esta manera, pero decidiste hacerlo de otra, solo por un beneficio fiscal o de seguridad social. Y eso es razón de negocios. Actualmente lo que debemos acreditar están las dos. Yo tanto lo hice, como que lo hice respondiendo a la actividad de mi negocio y no solamente para afectar a la hacienda pública. Y en las dos cosas tenemos que cuidarlas. No sé si con eso contesté la pregunta. Sí, excelente. Hablando de CIROC, CIROC, tal cual, ¿es un medio de fiscalización, Bernardo? Como tal, no puede ser un medio de fiscalización, es bueno, un primero parámetro. platícanos qué es un CIROC, para que todos entiendan. Un CIROC es un registro de obra, quienes estén obligados a hacerlo. O sea, primeramente el CIROC no es para todos los constructores. Yo me dedico a la construcción, CIROC. No. Vamos viendo, o sea, estás en el supuesto de un reglamento específico como tal, que señala quienes estén dentro de ese reglamento tienen ciertas obligaciones, y dentro de esas obligaciones es el registro de las obras. Pero el CIROC como tal no es un medio de fiscalización, sino que es un parámetro que te puede dar la autoridad. Al final de la historia, cuando nosotros estamos haciendo, caemos en la trampa o caemos en el capricho de nuestro cliente de decir,
queremos el oficio de conclusión o lo que acabamos conociendo como finiquito de obra, pues realmente nuestro CIROC no sirve para nada. La autoridad te dice, ¿quieres que yo te dé un papelito para que a ti te puedan pagar? Entonces vas a entrar a mi juego. Y mi juego va a ser, adiós CIROC, vamos a ver tu artículo 18, qué fue lo que construiste, de acuerdo a mis tablitas, hacemos una estimación, le disminuimos lo que pagaste y me debes tanto dinero. Y punto. Para que yo te pueda dar ese papelito, para que a ti te vayan a pagar. Pero siempre va a ser esa parte de que, bueno, te sale tanto a pagar, pero tú me das por aquí este ladito, una lanita, y luego por acá le damos al Seguro Social esta otra, y así le vamos a seguir. Entonces, realmente el CIROC es un parámetro informativo, ¿sí? Que lo único que ha servido, para mi punto de vista, y lo que yo he estado en experiencia, sirve nada más como una alerta. Tú cierras un CIROC y a los 15 días tienes tu requerimiento. Véngase, papá. Usted me debe tanta lana. Pero en realidad, si tú no cierras un CIROC, nunca te molestan. Ya lo comprobé. Llevo una obra con muchos años abierto, ya estoy en semáforo no rojo, estoy como en morado. Y entonces, ¿qué pasa? No han molestado. En cuanto yo presente terminación de obra, a los 15 días ahí tengo el Seguro Social encima. Ese ha servido. Y te sacan los miles pretextos de que, oye, no vinculaste los trabajadores del pago SUA de acuerdo al registro de obra y todo, Oye, pero sí se hizo. Sí existe la materialidad, sí le pagué a los trabajadores, sí pagué mi SUA. ¿Por qué no los vas a tomar en cuenta? Por esa parte también, como el dictamen, como el CIROC, el CISUB y todo el OXI, todas las cosas que están ahí alrededor que ya últimamente han creado, ya no sé si estamos hablando en árabe, no sé cada nombre que han inventado. Como la morra que habla extraterrestre, ¿no? Ándale, como la que habla extraterrestre, así nos hablan ya ahora. Sí. Así. Así te vi ahorita, De verdad, así ya con la que habla con los alienígenas, ¿o quiénes son? ¿Sí lo has visto? Con los marcianos esos. Digo, también los del seguro sean tan marcianos, pero esa parte, como que dices, bueno, ¿de qué sirve toda esta información? ¿Realmente te toman en cuenta? Cuando yo decía, cuando estaba el SATIC, pues tómenme en cuenta lo que está en el SATIC, ahí dice claramente cuál es mi utilidad, cuáles son mis indirectos, cuáles mis herramientas, cuál realmente es lo que yo costo. No toman en cuenta nada de eso. Es una forma de cumplimiento nada más formal, pero que no tiene ninguna trascendencia fiscal. Al final de la historia, el instituto hace lo que quiere cuando vas a hacerlo, salvo prueba de que tienes todo el derecho de llevar, mira, si tengo mis registros contables, si tengo nóminas pagadas, si tengo la manera de demostrar los días de trabajo, las personas que trabajaron, los salarios que pagué, no tienes por qué aplicarme una estimación. No, es que el CIROC tiene ciertas características y es un contrato financiero. Al final de la historia estamos haciendo algo financieramente, lo que vale el contrato, pero no realmente lo que es la mano de obra, no lo que realmente erogué por un salario. Porque ahí lleva todo un sistema financiero que es lo que me costó la ejecución de la obra. Y no precisamente, no todo puede ser salario, ni tampoco puede ser los parámetros que me dices con la tabla de que el 38% que pues fue un puente de esta manera, o que fue la ejecución de una escuela, o que no, discúlpenme, pero no es eso. Ni tampoco puede ser el parámetro para que nosotros estemos evaluando a nuestro cliente, de decir, porque ahora les ha dado a los clientes, sí, ser fiscalizados por sus propios proveedores o sus propios clientes, y entonces les dicen, es que tú debiste haber pagado mano de obra del tanto por ciento. ¿Dónde dice? ¿Dónde está esa parte? Esos son parámetros para el instituto cuando tú no llegas al cumplimiento de tus obligaciones y no hay manera de determinarte una mano de obra real y ejecutada. Eso es como de decir, es mi castigo, es tu penalidad por no haber cumplido con tus obligaciones. Sí, y la realidad es que los patrones de construcción han hecho bastantes cosas con la finalidad
de completar o de querer cumplir con los contratos con sus clientes. Sin embargo, no todo lo que el contrato diga viene en reglamentos. En ese aspecto, platícanos tu experiencia, Gabriel. Mira, en materia de construcción, y voy a diferir un poquito de lo que comentó Bernardo respecto a la terminación de la obra. Sí, las obligaciones bimestrales, sí, la identificación de trabajadores. Yo sí recomendaría, en dado caso, el que presentaran la terminación de obra. ¿Sí? ¿Por qué? El instituto tiene 90 días hábiles, posterior al día siguiente de que presentan la terminación de obra, para ejercer facultades. Y después de esos 90 días ya no ejerce facultades, se podría decir que la obra está ya totalmente limpia. ¿Sí? El hecho de no presentar una terminación de obra, al final del día sigue viva, y como dice Bernardo, pues estás en color morado. ¿Sí? Y pues en cualquier caso, en cualquier momento, pues puedes tener ahí un acto de fiscalización, una revisión por parte del instituto. Yo creo que va más por el lado de que no tiene la capacidad para revisar, dependiendo también del tipo de obra. Digo, pues si van a revisar una casa habitación ahí, eso no me interesa. ¿Sí? Pero estamos hablando de un centro comercial que lógicamente pues es una obra importante, pues lógicamente pues ahí probablemente, o lo más seguro es que sí vaya a haber una revisión por parte del instituto por el artículo famoso 12A, ¿no? Que es las facultades que tiene el instituto de revisar esa obra dentro de ese plazo. Entonces, no sé si en otros casos sea favorable el no presentar este tipo de determinación de obra, porque digo, cuando volvemos a lo del finiquito de obra, o sea, pues el finiquito de obra no existe, o sea, y es mala. Prefieren hacer el trámite de finiquito de obra que presentar el trámite del aviso de terminación de obra. Y al final del día, pues ahí pues estamos fritos con esa situación. Ustedes expertos han mencionado mucho el artículo 18, el 12A. Juan Carlos, platícanos qué es cada uno y cuándo procede, por favor. Me preparé bien porque no tenía ni idea, pero ayer... En serio, Te voy a decir una cosa, en serio. No sabía, pero nada menso yo ayer. Tuve mi programa de radio. ¿Y a quién crees que invité? A Carla. ¿Y sabes de qué hablamos? De construcción. ¿Y sabes de qué? Del 12 del 18. Entonces justamente me preparé para eso. O sea, fue una crack. A ver, por lo que le entendí, la diferencia entre el 12A y el 18 es, como bien decía Gabriel, dice Bernardo, en el 12A hay cumplimiento de obligaciones y van a inspeccionar el cumplimiento. Y en el caso del 18, básicamente no existió el cumplimiento de obligaciones. O sea, se encontró un día el edificio donde antes era un baldío, ¿no? Y ahí viene una gran diferencia. Platicábamos ayer Carla y yo en el programa sobre eso. Hemos tenido muchos casos de artículo 18. Realmente, fíjense, yo en los años que he trabajado en temas de seguridad social, tanto con Gabriel como con Carla, también algo con Bernardo, nunca he defendido un asunto del artículo 12A. Todos han sido 18. En todos han sido 18. Con patrones que presentan información, están localizados, incluso presentan terminaciones de obra y aún así inician procedimientos del 18. Ahí el seguro tiene, creo que, un error de entendimiento, porque lo que dice el seguro cuando te aplica un artículo 18 es que el artículo 18 se aplica porque cuando te pide la información a los 5 días, como no la presentas completa, te aplica el artículo 18. Y eso está mal porque el inicio del 18 es el incumplimiento total de obligaciones. Derivado del incumplimiento total, entonces te dan derecho de audiencia, no presenta la información y viene la estimativa, y no al revés. Y la verdad es que hemos tenido buenos resultados en defensa. Por lo general, la autoridad fiscal, los tribunales siempre reconocen que efectivamente, al momento de acreditar cierto cumplimiento de obligaciones, que la autoridad podía validar la obra, llegar y revisarla, no fue espontáneo, no fue que se la encontró, el tribunal ha reconocido la nulidad del acto, manifestando que son procedimientos distintos y que el procedimiento idóneo para ese tipo de obra no era el 18, sino el 12A. Entonces, básicamente lo que hace el artículo 18 es, me parece bueno, aunque insisto, no se ha cuestionado de origen si es válido que en el reglamento se establezca ese procedimiento. Yo creo que tendría que estar en ley, no tendría que estar en un reglamento. Pero la diferencia básicamente es esa, que
Mientras que una va a revisar el cumplimiento de obligaciones, a ver que lo hiciste bien, la otra es más bien un incumplimiento total. Y eso también lo comparte Prodecon. Me acuerdo que una vez aquí en el colegio, cuando vino Mariano, platicaba que decía que el Prodecon tenía el mismo criterio, ¿no? No sé si coincidan en ese punto. Sí, por supuesto. O sea, el 18 es para mí un procedimiento de penalidad al incumplimiento de tus obligaciones. El artículo 12A es el procedimiento de fiscalización de quienes cumplieron con sus obligaciones. Ojo, aquí lo más difícil es entender cuando nos aplica o no nos aplica, aunque nos dediquemos a la construcción, nos aplica o no nos aplica el reglamento. Y la parte fundamental que yo siempre digo en mis cursos, el artículo 1 es la clave del reglamento de construcción. Ahí está todo. ¿Eres o no sujeto a darle cumplimiento a ese reglamento? Si eres sujeto a darle cumplimiento a ese reglamento, entonces por lo tanto tienes los beneficios que también establece el reglamento. Como tal, el 12A es un beneficio. Es decir, yo cierro mi obra, presento mi CIROC y espero, ¿sí?, mis 90 días, como me establece. Pero también tiene un vacío. Ese 12A tiene un vacío. ¿Cuál es el vacío? Ok, dice que y al llegar el 12A, al tener lo acabas de mencionar, el tiempo que está establecido para darle correcto cumplimiento a mi obra, y te dice, hasta ahí te quedas en el limbo, porque solamente te podrá expedir un oficio de conclusión siempre y cuando haya diferencias a pagar. Y nunca dice cuando no hay nada. Y si yo voy al Seguro Social, y yo ya lo hice, fui al Seguro Social y le dije, oye, esta obra ya pasaron todos los tiempos, todo lo que tuviste de tus derechos de facultad para revisarla, necesito que me expidas un comprobante o un oficio de conclusión de que mi obra está bien. Y me dijeron que no. ¿Por qué no? Porque no, ¿dónde me dice que tengo la obligación de expedírtelo? Ahí dice que está bien, ahí está, no te voy a molestar. Pero no te voy a expedir nada porque no tengo la obligación de hacerlo, aunque me lo pidas por escrito. Entonces ahí, ¿en qué conflicto entramos en ese momento, en ese vacío que está dentro del 12A? ¿Con quién no tenemos el problema? Pues con nuestro cliente. Porque no me va a pagar mi fondo de garantía, porque no le puedo demostrar que he hecho correctamente el cumplimiento de mis obligaciones en materia de seguridad social. Ese es el principal hoyo que existe en ese 12A, que no existe esa parte de que nos garanticen que tenemos el cumplimiento correctamente. Pero no sería aquí, perdón, Lupita, el concientizar también a los patrones que una vez que ya no fueron ejercidas las facultades por parte del instituto, pues de que la obra ya al final del día ya está limpia. O sea, decirle, ¿sabes qué? O sea, no obligar a que me tienes que traer la famosa terminación de obra, ¿no? O sea, es decir, oye, pues, ya pasaron los 90 días, aquí está mi comprobante de que presenté mi aviso de terminación laboral, no ejercieron facultades, pues a lo mejor una carta de liberación de, bueno, ya está ahí tu lana. Sería la carta a Santa Claus, ¿no? Pero, digo, al final del día sí tendría que ser así, Pues ¿no? debería de serlo, pero en realidad de repente te encuentras a los pseudoasesores. No quiero decir apellidos, pero bueno, te encuentras a esa bola de lacras y baguetones, hijos de su... Ya se calentó más. Ya me calenté más. Que a fuerzas quieren ver lo que ellos quieren ver. Y entonces es cuando empiezas a decir, bueno, ok, y lo peor es que te dicen, está dictaminado. No me vale tu dictamen. Así te lo dicen esos pseudo asesores que están alrededor de la construcción y a fuerzas quieren ver el oficio de conclusión. Oye, ya pasaron los 90 días, yo no tengo ya ningún problema, dame mi dinero, créeme lo que yo no puedo estar sin que me des el fondo de garantía porque no puedo continuar otra obra si no me das. Les vale. Dicen, si mi asesor me dice que no te pague, no te pago y punto. Ese es el principal problema. Pues sí. Ahí fíjense, no, y es que tiene todo el sentido, porque sería como para el cliente es como mucha seguridad decir, tengo el oficio que estoy bien. Y tú como te tienes que decir, no, es que jurídicamente hablando la caducidad especial, o sea, la caducidad de 90 días te lleva a una seguridad jurídica. Pero mientras no logren hacerles entender que ese oficio no existe, pues iba a ser una bronca, y platicábamos de hecho ayer nosotros sobre eso.
Y fíjate, de este tema del, voy a cambiar un poquito el tema del 18 que me quedé pensando, que platicábamos ayer tú y yo, Carla, que me da mucha risa que el instituto por un lado dice, ven la incongruencia, por un lado dice, vamos a combatir, vamos a pelear porque los trabajadores, tu patrón, te quieres fregar a los trabajadores. Yo le preguntaba a ver a Carla una pregunta genuina, ¿eh? ¿Qué pasa con todo el dinero que se capta del 18? O sea, me determinan 10 millones de pesos por el 18 y ya los pago. ¿A dónde se va ese dinero? Está establecido en el propio reglamento a dónde se va. A una reserva, una cuenta de reserva, que cuando vemos el estado financiero del Seguro Social año con año, yo veo el balance y digo, ¿dónde está esa? Así. O sea, yo digo, ese ¿dónde dinero está? se va a los trabajadores, ¿va? No, no se va de un trabajador. Y Es entonces lo que digo mentira. es, o sea, ¿a qué estamos jugando? ¿sabes? Ah, es que espérate, también estamos jugando? hay una parte que también tiene un privilegio ese reglamento. Dice que los trabajadores podrán acreditar las semanas cotizadas, aunque no se han sido identificadas plenamente, con que demuestren que trabajaron en una obra donde esa obra fue fiscalizada a través de un artículo 18. No, ya quiero ver a todos los trabajadores afuera del IMSS diciendo, No, yo eso, trabajé en esa eso obra. es imposible. Dime cuál trabajador de la construcción, con todo respeto, pues tiene sus recibos de nómina guardados. Nunca. Tenemos 2 preguntas del público. Dice, actualmente, con toda la información que se presenta en CIROC, ICSOE, incluso la nómina, ¿hasta qué punto creen que el IMSS va a hacer el cruce de información para fiscalizar? ¿Quién se la avienta? De querer, lo puede hacer. Que lo haga, necesito verlo para creerlo. Yo creo que más bien lo que va a hacer es que el cruce va a llevar a ciertas diferencias y va a ser un criterio de pertinencia de fiscalización, ¿no? O sea, lo que va a hacer la autoridad es decir, pues, cuadro y fíjate que aquí sí me sale mucha diferencia, vale la pena llegar, ¿no? Es un poco también lo que hace la autoridad del SAT, que sabe que hay muchas diferencias, pero más bien es un tema de identificación. Y también es un tema de pertinencia de qué tipo de facultad va a ejercer, si de gestión o comprobación. Porque si hay diferencias mínimas, igual hace una invitación. Actualmente el SAT lo que hace son, hasta en Zoom se juntan y ahí te van diciendo qué debes. Entonces yo creo que más bien es un tema de cómo vas a orientar la fiscalización. Si lo vas a apelar, si va a ser gestión o comprobación. Segunda pregunta, ¿qué recomiendan como mínimo de documentación para hacer frente a la fiscalización? Toda. Te viste muy IMSS. No, definitivamente yo Lo creo que estás obligado, el artículo 12, si es el caso de construcción, el artículo 12, te dice cuáles son tus obligaciones, el artículo 15 de la ley del Seguro Social. O sea, eso es lo mínimo, lo que debes de tener. En materia de construcción, digo, al final del día, por ejemplo, en lo que es todo lo que es el ciclo de nóminas, pues debes de tener lógicamente pues todos tus registros contables, todos tus respaldos de nómina, para efectos de, en caso de un dictaminador, pues tú debes de tener realmente todos sus papeles de trabajo amarrados, con marcas, etcétera, etcétera, para que en caso de una fiscalización, pues tú puedas tener los elementos y desvirtuar todo lo que el instituto te solicite. ¿Sabes cuál es la base de todo esto? Y así, los contratos. El contrato. De quien tú eres subcontratado o contratista directamente, el contrato. Porque la parte del 5 del reglamento de construcción, si nos aplicara el reglamento de construcción, la base es el contrato. De desvirtuar totalmente todo. Totalmente todo. Y ahí en los contratos vas a tener un tema de cuidado, porque acá en litigio, cuando traemos un asunto de contratos, no sé si después agarraron un machote o no saben hacer y lo agarraron no sé qué. Y el tema del problema del contrato, ¿cuál es? Que luego le ponen tantas cosas que va en contra del contrato, porque en materialidad luego te dicen, las comunicaciones por correo electrónico. Ah, pues traemos los correos electrónicos. Pues no existe. Oye, y que si vas a hacer, o sea, todo lo que pongas en el contrato, como ahorita funcionan las autoridades, es todo lo que pongas en el contrato, debes de acreditar que lo hiciste. Entonces, mejor haz un contrato acorde a lo que realmente vas a tener de pruebas, porque si no te va a ir en contra, ¿no? La verdad es verdad, todo lo que se establece en un contrato hay que materializarlo, obviamente, sí, porque nos hemos encontrado contratos que de verdad yo siempre les digo, ¿de dónde agarraron ese contrato? ¿De dónde lo copiaron? Y digo, con todo respeto, hay una parte que dicen que es el rincón del huevón y ahí es donde bajan los contratos, de verdad, y ya nomás le dan copy-paste y vámonos.
Conmigo del rincón del vago. Ah, no, es que ese es el rincón del huevón, porque nomás ya bajan los contratos y nomás le cambian el nombre y punto. Plazas. Exactamente. Entonces, cuando llegas y, oye, este contrato pato, ¿de dónde te lo sacaste? O sea, y ahí también, como tú acabas de decirlo, se quieren hacer tan fifís que ponen unos contratos como de 20 hojas y como unas 200 cláusulas y al final entras muy bien, empiezas a leerlo y al final Pues te tráeme- acabas tráeme esto, inventando tráeme esto, cosas tráeme esto, exactamente tráeme esto, que no y existen, se acabó. exactamente. Nos preguntan, ¿qué acciones tomar cuando un cliente nos pide finiquito de obra? Bueno, la palabra no existe para empezar, finiquito de obra no existe. Entonces debemos de empezar. Yo les digo, cuando vamos a elaborar un contrato de ejecución de obra, primeramente hay que nombrar a las cosas por su nombre. No existe la palabra finiquito de obra, pero es oficio de conclusión. ¿Qué debemos que tener? Pues lamentablemente si no convencemos de que con la ley y el reglamento a lo que tenemos obligado a presentarle al Seguro Social, va a ser muy complicado que podamos demostrarle a nuestro cliente que tenemos el correcto cumplimiento de nuestras obligaciones. Nos preguntan también por qué la autoridad pide evidencia de nómina cuando existe la contabilidad electrónica y confrontas. Bueno, digo, al final del día, la base para el pago de las cuotas sobre patronales es la nómina. Entonces, sí me queda claro que el instituto, el cruce de información con el SAT y el IMSS, que ellos tienen toda la información, pero pues al final del día nosotros validamos en un dictamen, por ejemplo, en el anexo de remuneraciones, todos los trabajadores que estuvieron en la nómina. Entonces, pues al final del día tú lo tienes que validar. Entonces, independientemente de que la autoridad cuente con esa información, pues al final del día tú como prueba documental pues la tienes que contener en tus papeles de auditoría. Entonces, definitivamente sí la tienes que validar, la tienes que resguardar y en dado caso, pues en una solicitud por parte del instituto, a mí se me hace muy absurdo que el propio instituto me diga, tráeme el 100% de los XML. Si ya los tienes tú, papá, ¿no? Entonces, pues ¿para qué me los pides? Si tienes convenio de intercambio de información con el SAT, pues solicita la información. Porque luego hasta te quedas hasta con mi USB y no me la regresas. ¿Estás de acuerdo? Y me costó 250 pesos de 6 Sí, gigas. O sea. Oye, El Infonavit, dos USB por dictamen. y es lo que más coraje da. Ya me calenté otra vez. En materialidad, ¿qué consideras pruebas indirectas, Juan Carlos? Pruebas indirectas significa que, a ver, la prueba directa son circunstancias de modo, tiempo y lugar. O sea, lo que quiere la autoridad en términos penales es, para que haya duda, o sea, en términos penales, ahí sí, en términos penales, como hay una presunción de inocencia, que tiene que desvirtuar la autoridad, tiene que haber una prueba directa que no genere duda razonable de la inocencia de la persona. O sea, cuando metieron materialidad aquí al tema fiscal, los que lo hicieron, que fueron los de la Procu Fiscal, amigos míos, por cierto, no es que les voy a tirar, pero la verdad es que la regaron, lo que hicieron fue que como son penalistas, sí, ante una presunción de inocencia, a la autoridad ministerial le corresponde hacer prueba directa de circunstancia, modo y tiempo y lugar que lleve a cero duda razonable sobre la inocencia de la persona. No se estoy diciendo claro. O sea, esos son pruebas directas. Entonces ahí sí tienes que acreditar que Juan Carlos efectivamente asesinó. ¿Y cómo? Cuando estuvo ahí, porque él estaba ahí presente, estaba el ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es prueba directa, circunstancia de modo, tiempo y lugar. Pero porque, insisto, porque tenemos un derecho constitucional que plantea una presunción de inocencia y en el cual a la autoridad le corresponde acreditar, sin fuera de toda duda razonable, la existencia de la culpabilidad. Entonces esta gente cuando llega y presenta materialidad, trasciende a ese escenario. Y lo que dice es, como la simulación es un ilícito, sí, pero es un ilícito civil, ese ilícito tiene que desvirtuarse con circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces yo presumo, bajo una presunción, porque fíjate, las autoridades cuando presumen simulación no presumen de manera directa la simulación. No es que exista un acto que diga, te pruebo de manera directa que simulaste.
No, ¿qué hacen? Se meten a ver tu declaración, se meten a ver el IMSS, no tuviste trabajadores, vendiste servicios, presumo la inexistencia de la operación. No es de manera directa. Pero como ellos tienen una visión de la Procu de acredítame de manera directa que sí existió el acto, te piden circunstancias de modo, tiempo y lugar, que me acredítame que el monito llegó, que firmó y demás. Como no existe ese elemento, o sea, lo que primero que tienes que acreditar es que, o sea, y eso ya está muy visto en el tribunal, también del Poder Judicial, pero insiste en lo mismo el IMSS, el SAT, lo que tienes que acreditar son pruebas indirectas. ¿Qué es una prueba indirecta? Son pruebas en las que cada documento, cada testimonio, cada pericial te da un hecho aislado que si tú como abogado tienes capacidad argumentativa, puedas ir hilando cada hecho aislado uno por uno y que al enlazarlos te lleve a un ejercicio de finalidad razonable. Eso es una prueba indirecta, se llama prueba indicial. No te puedo dar un caso específico porque son distintos, pero lo que vas haciendo es hilar. ¿Qué hace la autoridad después? Presentas el contrato, no tiene fecha cierta. Ok, tiene fecha cierta. Solo me acreditas el hecho. O sea, ya ves que yo con las discusiones del SAT me río porque es una tontería lo que te contestan. Pero lo que sí es cierto es que te presentas el contrato. ¿Qué dice el contrato? Hay una relación comercial. Presentas una bitácora. La relación comercial generó esta bitácora que genera el indicio de que entró alguien. Tienes un testimonio del trabajador que reconoce. Entonces tú vas hilando hecho por hecho y después argumentativamente ligas los hechos y llegas a un resultado razonable, sin que tengas que acreditar de manera concreta la existencia del acto. No sé si no estoy siendo claro. Lo primero que tenemos que partir es que no estamos en un tema penal, que en términos constitucionales el único que tiene la obligación de hacer prueba directa de circunstancia, modo, tiempo y lugar es la autoridad ministerial para desvirtuar una presunción de inocencia en términos penales, y que en tema administrativo lo que tenemos que hacer es ni llegar al extremo de no presentar evidencia, como tampoco llegar al extremo de exhibir la evidencia de la totalidad de la operación. No sé si con eso... Si me permiten una última pregunta, Bernardo, ¿qué opinas, brevemente, de la baja por el artículo 251, sobre todo que tienes que seguir pagando cuotas, pues no puedes dar de altas y bajas? Vaya, el tema del 251 es un tema muy recurrente en el Seguro Social. Casi el 80%, me debo atrever que las bajas son porque no te localizan según ellos. O sea, no existe. Es lo que acabas de decir. Para ellos es una simulación de una relación laboral. Y por lo tanto ellos se sienten afectados quizás al tener ciertos que se están aprovechando, las personas que están registradas en el Seguro Social, que no son trabajadores y que a su vez están aprovechando de los servicios del Seguro Social. Hacen una simulación. Pero normalmente es una medio de, como lo acabamos de decir, lo que hacía el SAT, es la diferencia. El SAT te congela sellos, estos te congelan el registro, ¿no? Ellos dicen, no te hemos localizado, no sabemos nada de ti, tenemos un estado de deuda muy grande, tampoco te has acercado ni siquiera a hacer un convenio, entonces ¿por dónde te voy a llamar la atención o cómo te me vas a aparecer? Pues congelándote el registro, ¿sí? Todos argumentan que no te localizan. Y si no, ahí ya hay una media bitácora. Yo he visto actualmente, la semana pasada vi una, donde en el estado de adeudo le ponen las circunstancias por las cuales te dieron de baja y ponen los testimonios en una forma que está el notificador o la persona que fue a buscarte, te fue a buscar y no te localizó. Y te inventa, me entrevisté con fulanita, no me abrió nadie, toqué 4 veces, etcétera, etcétera. No sé si tengan algún comentario brevemente, 30 segundos. Antes de irnos. Bueno, primero quiero decir que no vuelvo a hacer una reunión un jueves ahí con ustedes para hacer esto. Nomás invítenme a pistear, no tenemos que perder una hora como para hacer algo que no salió nada de lo que dijimos, ¿verdad? Nada más se realizó la primera pregunta, ¿no? Tú fuiste el rebelde. ¿Yo? No, hicimos todo un calendario, en serio, hicimos una serie de preguntas ahí. Ya cuando llevamos terminando como la 4ª botella, ¿no? Ya terminé. Gracias, por cierto. Yo nomás quiero concluir, primeramente, pues, dar las gracias. Sí, claro.
y para mí fue un honor estar con este par de monstruos de la seguridad social. Bueno, el doctor Juan Carlos no nomás es un abogado fiscalista, es un abogado de la vida. Yo a él he aprendido muchas cosas de todo lo que nos publica y todo lo que nos comparte. No nomás nos comparte situaciones de SAT y de IMSS, no, nos comparte muchas cosas que nos son útiles en la vida. Los derechos humanos son muy claros, muy marcados en esa parte, y que sirven, esas sentencias que vemos y que él nos publica, sirven como vínculo para defendernos ante las materias de la fiscalización. Gracias, fue un honor, maestro. Tengo 25 años de conocerte, de estar en este juego de la seguridad social, tantas aventuras que nos hemos aventado. Doctor, un placer haber estado aquí presente. Igualmente. Bueno, nada más agradecer, Carlita, muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Como lo comentamos el jueves pasado mencionado, pues el crecimiento que tienes a mí me impresiona y sé que vas por más, y realmente una persona muy exitosa. Entonces, muchas felicidades. La verdad es que tienes un equipazo de trabajo, unas socias de primera, un equipo también de envidia. Entonces, muchas felicidades, que sean muchísimos años más. Creo que va a haber 11 aniversario y otro panel así, o no, no es cierto. No, bueno, muchas felicidades, Lupita. Y bueno, pues gracias por lo de monstruo, porque ha de ser por lo feo, pero Por comer galletas. No. La verdad es que muy agradecido y un honor haber compartido este panel con este par de cracks, y Lupita, tú también, que es con el que peloteamos luego casos que medio complicados. Entonces, muchísimas gracias, un honor, y enhorabuena a MCN. Muchísimas gracias por su participación.